pocas veces en la historia reciente de la relación bilateral entre México y Estados Unidos habíamos visto tal cantidad de flancos abiertos en los distintos temas de esta riquísima, pero también a la vez muy compleja relación bilateral, la relación bilateral más importante que México tiene con país alguno en el mundo. Esto no quiere decir que la relación necesariamente pase por un mal momento, que haya tensiones o diferendos, pero ciertamente la multiplicidad de temas, de frentes que hoy por hoy están abiertos, podrían, sobre todo en momentos en que el gobierno mexicano entra a la segunda mitad del sexenio del presidente López Obrador, con un presidente que está aventando cócteles Molotov a diestra y a siniestra con respecto a relaciones diplomáticas con algunos países, algunos de ellos clave como España, Estados Unidos en su momento, Panamá de manera más reciente, pues se antoja complicada la hoja de ruta que podría darse yendo hacia adelante en esta relación. Y déjenme darles algunos ejemplos. Empezamos con un tema quizá poco sexy, pero que es un tema fundamental no solo para los dos países, sino que en función del cambio climático, los cambios de patrones climatológicos, pluviales en la zona norte del país, se va a convertir en uno de los temas fundamentales estratégicos de la relación bilateral. Me refiero al tema del agua, tanto en el río Colorado como en el río Bravo, dos cuencas hídricas que se están secando no solo por el cambio en los patrones de lluvia, el abuso en la extracción de agua del subsuelo, sobre todo del río Colorado. Si bien México ha logrado solucionar de manera temporal el diferendo que estaba estallando en el río Bravo, el río Colorado, que hace algunos años fue el paradigma de cómo confrontar de manera conjunta este tema, empieza también a levantar la cabeza y habrá que ver cómo se va resolviendo. El tema de aviación civil, recordarán ustedes que hace varios meses las autoridades de aviación civil de Estados Unidos downgradearon, redujeron la categoría de México por la incapacidad del gobierno mexicano de monitorear, verificar, inspeccionar, mantener la seguridad aérea del país. Un par de meses después, la flota camaronera del Pacífico mexicano ha enfrentado vedas a la exportación de camarón por las prácticas de pesca en la zona, por el impacto ecológico que está teniendo para la biodiversidad del Pacífico, de la zona del Golfo de Cortés. Ahora le toca a la flota pesquera mexicana en el Golfo de México. Ayer ha iniciado la prohibición para que buques pesqueros mexicanos, pangas pesqueras mexicanas, ingresen a puertos estadounidenses del litoral del Golfo estadounidense a vender sus productos, porque hay ya la molestia de Estados Unidos de que de manera reiterada México no está observando los límites de aguas territoriales de uno y otro país, y donde además están habiendo cuestionamientos serios sobre las prácticas de pesca que están impactando biodiversidad y fauna marítima en el Golfo de México. El TEMEC, llevamos en el último año 13 cartas enviadas por distintos legisladores de los dos partidos, del Senado, de la Cámara de Representantes, a distintos funcionarios del gobierno del presidente Biden, al propio presidente Biden, al embajador estadounidense en México, sobre todo enfocados a los temas de energía, pero también con respecto a algunos otros temas fitosanitarios, de exportaciones agrícolas, de productos biológicos, de temas de contenidos de pantalla, internet, telecomunicaciones. El segundo viaje de John Kerry, el enviado especial del presidente Biden para cambio climático, pues deja claro lo que todos hemos dicho desde hace tiempo. No obstante el gazapo declaratorio cometido por el propio embajador Ken Salazar, que él mismo tuvo que recular y recalibrar. Es decir, el mensaje sigue siendo exactamente el mismo. Estados Unidos está preocupado por el impacto de la política energética mexicana en la vertiente
que tiene que ver con energías renovables, con cambio climático, con cumplimiento de los compromisos de México en el Telecán, donde la reforma eléctrica tal y como está planteada en este momento viola por lo menos 7 artículos del TEMEC, y ciertamente con respecto a un tema que Kerry volvió a insistir ayer en sus declaraciones, el piso parejo y la capacidad de competencia y de inversión de empresas estadounidenses que ya se encuentran en el mercado mexicano y que están siendo afectadas por este menú de políticas que el gobierno del presidente López Obrador está articulando en materia de energía renovable en el sector electricidad. El tema del fentanilo, crecientemente elevándose de perfil acá en Estados Unidos. Acaba de salir esta semana un nuevo informe que estipula que la mayor parte del fentanilo proveniente de China está entrando por puertos mexicanos y a través de territorio mexicano por la frontera hacia Estados Unidos. Les recuerdo otra vez la cifra de 100,000 estadounidenses muertos en el último año, en los últimos 12 meses, por sobredosis de opiáceos. Y este tema va a incrementarse de perfil, va a incrementarse la presión, y no les quiero contar lo que va a ocurrir si los republicanos, como todo parece indicar, recuperan la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias de noviembre. Muchos de estos legisladores que vienen de los estados que han sido más afectados por esta epidemia de abuso de opiáceos van a enfilar baterías contra México. El tema de la migración, la enorme oportunidad desperdiciada por el gobierno de México para diseñar, a raíz de las presiones primero de Trump, ahora de Biden, de buscar mitigar los flujos migratorios centroamericanos, de haitianos, de otras nacionalidades que están subiendo por el continente hacia territorio mexicano. Estamos como el proverbial cohetero, por un lado criticados por Trump y por todo su base de voto duro en el Partido Republicano. Recuerden, Trump la semana pasada en un mitin en Texas insistió que Biden se equivocaba, si había que mandar tropas no era a Ucrania o a países vecinos de Ucrania para defender, digamos, presionar a Putin a no recurrir a una invasión armada de Ucrania, sino que más bien esas tropas había que mandarlas a la frontera con México. Esa narrativa, ese manual de juego se va a replicar en los más de 100 candidatos contendientes republicanos apoyados por Trump, que vienen del sector más duro del partido, y que este tema, junto con el tema consabido de la invasión por la frontera de México con migrantes y refugiados, se va a convertir en una arista persistente en los próximos meses. La creciente militarización de las políticas públicas ya ha sido objeto de una carta de legisladores demócratas al presidente Biden y al secretario de Estado Tony Blinken, y ahora la última, una carta enviada ayer al secretario de Estado Tony Blinken, firmada nada más y nada menos que por el presidente del subcomité del hemisferio occidental del Senado, el senador demócrata por Virginia Tim Kaine, quien además ustedes recordarán fue compañero de fórmula a la vicepresidencia con Hillary Clinton, y por el líder de la minoría republicana en este subcomité, Marco Rubio, un republicano, digamos, que ha sido muy crítico de México con respecto a las posiciones del presidente López Obrador con respecto a Cuba, Venezuela, Nicaragua, y que además fue un precandidato presidencial republicano, manifestando su profunda preocupación por los asesinatos de periodistas mexicanos, los 5 que llevamos este año, y también diciéndolo sin rodeos en la carta, que es enormemente preocupante que junto con este contexto de violencia e intimidación contra la prensa en México, el presidente López Obrador está usando el atril presidencial para embestir a los medios de comunicación, para criticarlos, para calificar a los medios de comunicación como los enemigos del pueblo y los enemigos de la 4T. Esta carta es otro frente más que se abre. Y todo esto se complica por un tema que he compartido con ustedes aquí en este espacio en una videocolumna previa, que es la evisceración de toda una serie de dependencias del gobierno federal, de la administración pública federal. En circunstancias normales, con las dependencias, con el presupuesto, con el liderazgo adecuado, con los mandos medios superiores adecuados para confrontar este tipo de problemas, sería
una agenda bien difícil de resolver. Cuando además encima de todo tenemos este abanico abierto de temas y esas dependencias, la Conagua, todas las distintas dependencias, Conapesca, todas las distintas dependencias que tienen un papel a jugar en la resolución de este listado de temas que acabo de abordar con ustedes, entre que han sido purgadas, sus presupuestos eviscerados, que muchos funcionarios que llevaban mucho tiempo en estas dependencias han abandonado la administración pública federal, se antoja bien difícil en un gobierno que además no tiene o no parece dar indicios de tener mecanismos de coordinación interinstitucional para abordar desde una perspectiva integral de gobierno integral esta serie de temas tan complejos en la relación bilateral México-Estados Unidos, donde, repito, a pesar de lo que dice el presidente, no hay separación posible entre temas de política interna y temas de la agenda bilateral con Estados Unidos o de política exterior. Están completamente entreverados. Esta evisceración de las dependencias de la Administración Pública Federal pues no ayuda en nada a que México pueda ir resolviendo de manera constructiva con Estados Unidos muchos de estos temas que se van abriendo. Se viene un año complicado porque es factible que muchos de estos temas empiecen a elevarse se empiecen a elevar de perfil, y con un presidente que parece cada vez más dispuesto, como les decía, a estar aventando cócteles Molotov a relaciones diplomáticas, con su ignorancia de la política exterior y de la diplomacia. Esta lista, que si bien hoy está controlada, contenida, está siendo manejada con relativa prudencia y de manera constructiva por los dos gobiernos federales, el mexicano y el estadounidense, esta lista se puede convertir en una hoja de ruta de un carro al que se le empiezan a caer las ruedas, y eso en la relación entre los dos países puede ser bien complicado.